Hola, soy Leonel Aliza Notelli Correa y les doy la más cordial bienvenida a Yo Leo. El día de hoy tenemos el gran honor de contar con un gran creador, no solamente de letras, sino también de monitos. Y me estoy refiriendo a Carlos Zul. Pero antes de darle la bienvenida, como se lo merece y de manera formal, voy a darles una pequeña semblanza de nuestro invitado. Carlos Zul nació en Tabasco, pero ya lleva varios años radicando aquí en la Ciudad de México. Estudió la carrera de Lengua y Literaturas Hispánicas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Justamente en esta etapa de su vida, además de pulir sus letras, que él es cuentista, es una de sus grandes pasiones, escribir cuentos, comenzó un gran proyecto intitulado Changos Perros, que consiste en esencia en un trabajo de monero, trabajo que lo ha sacado a la fama. ¿Quiénes de nosotros no conocemos este gran proyecto que vio la luz aproximadamente en el año 2013? A partir de este proyecto ha publicado diferentes títulos, los cuales se caracterizan por ser cómicos, pero también a su vez incisivos y algunas veces criticar ciertas conductas. Podríamos decir que la obra de Carlos Zul, tanto en la cuentística como en este aspecto de ser monero, es ser satírico burlesco. Pero el propósito precisamente de esta conversación es conocer un poco su obra, sus influencias, sus intenciones y demás. Pero bueno, sin más preámbulo, te doy las infinitas gracias, Carlos, por aceptar la invitación a Yo Leo. Hola, hola, no, pues gracias a ti, Leonel, por invitarme. Qué chido que estamos aquí. No, no, un gusto y como lo decíamos fuera de cámaras, ¿no? Tanto tiempo sin vernos, porque pues precisamente, ¿no? Nos tocó coincidir en esa generación de lengua y literaturas hispánicas en la UNAM, y ahí es donde nos conocimos, y ahí comenzaste a publicar tus primeros relatos. Me acuerdo muy bien que ganaste un concurso de la revista Punto de Partida, y justamente haciendo homenaje a esa publicación, ahí fue el punto de partida para Ujú. comenzar a fluir, ¿no? Ya de por sí tú ya habías publicado algunos textos en tu natal Tabasco, pero comenzó a fluir esta situación ya acá en la metrópoli y pues tu proyecto, ¿no? Tu proyecto que es como que el que te ha dado más reflectores y es el que pues mucha gente te conoce, que es esto de Changos Perros. Y precisamente quisiera iniciar con ese proyecto. ¿Cómo Ujú. nace Changos Perros? ¿Cómo nace Changos Perros? Bueno, pues justo en la carrera donde nos conocimos, donde estábamos estudiando letras, eh, me acuerdo que yo le empecé a echar muchas ganas los primeros semestres. Estaba muy entusiasmado, porque yo, bueno, quería ser escritor y dije, bueno, si quiero ser escritor, pues debería estudiar letras, ¿no? Y ya luego te das cuenta de que no necesariamente esas cosas van juntas, ¿no? Incluso te puedes ahorrar estudiar letras y ser escritor, ¿no? Independientemente. Ajá, entonces creo cuando empecé a darme cuenta de esa, como de ese, ¿cómo se puede decir? De ese error que había cometido, y cuando me empecé a sentir ya no tan cómodo, es que empecé a monear y a subir cosas a un blog. Y realmente la idea fue de un amigo, de hecho de un amigo que tenemos en común, de Julio, que me acuerdo que él veía mis monitos y me dijo, oye, deberías mostrar esto, ¿no? Deberías de subirlo en algún lado. Y me habló de los webcomics y de todo eso. Y, ajá, entonces siempre le doy crédito a él por haber tenido esa idea, porque quizá a mí no se me hubiera ocurrido o me hubiera tomado mucho más tiempo, muchas vueltas, ¿no? Antes de empezar a mostrar lo que hacía, que me daba mucha pena, ¿no? Ujú. Entonces, ajá, por la sugerencia de él fue que abrimos un blog y empezamos a subir monos a internet. Y ya después él, bueno, se dedicó a estudiar la carrera y a hacer lo que tenía que hacer. Y yo le seguí con los monitos. Pero sí fue en aquella época, hace años, hace más de 10 años, estábamos comentando, en la carrera de letras.
No, pues sí, y justamente, ¿no? El buen Julio Enrique Macosay, que fue uno de los primeros invitados en esta nueva etapa de Yo Leo de Conversaciones, precisamente para aquellos que mm, quieren conocer al culpable, cómo piensa, qué habla y demás, pues bueno, ahí está el video con Julio Enrique Macosay Chávez, que es el amigo que tenemos en común, Carlos y yo, y entonces Ujú. así nace, ¿no? Y como bien dices, Sí, la carrera de letras hispánicas muchas veces es, uno llega con esa idea, ¿no? De yo voy a ser creador y de repente llegan los maestros y te sueltan la cachetada de aquí no va a haber escritores, aquí solo investigadores, editores y filólogos en general, y ajá, automáticamente tienes dos opciones, o sea, de decir, bueno, acepto que no me van a hacer escritor aquí, tal vez si yo quiero escribir, pues voy a aprovechar las herramientas filológicas para reflejarlas en mi trabajo, o bien no dices, bueno, pues sí puedo ser docente y X ajá. o lo que tú hiciste, ¿no? De decir, mejor doy un paso al costado y comienzo a emprender lo que en realidad te apasiona, ¿no? Que en tu caso, pues, no solamente es monear, como tú dices, que no se tome a mal ese verbo, ¿no? Sino hacer monitos, no vayan a pensar que como estudiamos en la Facultad de Filosofía y Letras Ujú. estábamos moneando de otra manera, Que de no, siendo hecho, me acuerdo que hasta me pareció un poco fresa la facultad en comparación con, con ciencias políticas, por ejemplo. Ajá. sí, 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 eso es de, nosotros nos tocó una etapa donde ese aire místico supuesto de la Facultad de Filosofía y Letras creo que poco a poco se iba perdiendo y entonces ya había un aire más intelectual y Ujú. todavía se ve, o sea, aquí como confesión, o sea, a mí que tuve yo la fortuna todavía de volver a la facultad años después para estudiar el posgrado y sí, muchas veces sí ves a ciertas personas que lo ven como un aire intelectual pero de grandeza, así como que se olvidan Ujú. de los orígenes, de la verdadera intención del arte, ¿no? Entonces, no importa qué tipo de arte, si es el arte creado o el arte estudiado, que es precisamente, ¿no? Darte tu baño de pueblo, como se dice comúnmente, y acercarlo. Entonces, tú tienes la oportunidad de estudiar en una institución pública y el propósito tendría que ser devolverle al pueblo de una u otra manera. Insisto, puede ser a partir del arte tú creando o desde la perspectiva de hacer un análisis, crear conciencia desde otra arista, pero efectivamente en muchos momentos nuestros colegas o este ambiente de la Facultad de Filosofía y Letras y todas las carreras que hay ahí, porque mucha gente nada más piensa que hay filosofía y letras, no, pues ahí está Ujú. pedagogía, ahí está historia, ahí está geografía, etcétera. Muchas veces se olvida esa cualidad y como que se genera esa separación entre el pueblo, por decirlo así, ¿no? El pueblo culto y el pueblo llano, trabajador, y dices, no, es todo lo contrario, ¿no? El aspecto académico, el aspecto artístico, tendría que también ser visto como un trabajo y que va a tener un servicio, va a estar al servicio de la gente, no solamente de una élite ni nada. Entonces, efectivamente, y creo que eso tú lo Ujú. reflejas tú de muy buena manera, tanto en tu vida, en el momento en el que decidiste apartarte un poco de ese entorno elitista, un tanto intelectualoide de pose, y lo muestras en tu trabajo a su vez, ¿no? O sea, como que Sí, eres bueno, congruente, ajá. ¿no? Creo que más bien lo que encontré, o sea, es que, o sea, está bien estudiar la carrera, pero si lo que quieres hacer es estudiar letras, ¿no? O sea, es una cosa diferente que querer ser creador o escribir. Ujú. Entonces Sí, hay que sí, sí, tener para eso hay una, otras instituciones. ujú, ándale, sí, hay que tener una vocación para eso, para estudiar. Entonces, me parece un mensaje que me hubiera gustado estar consciente de eso en aquel momento. Entonces, si por ahí alguien nos está escuchando y es una persona que quiere ser escritor y piensa que tiene que estudiar letras para llegar allí, pues dejen de decirle que no, que no es necesario. Ajá, que Sí, no, estudien totalmente de letras acuerdo. si quieren estudiar letras. Porque me acuerdo que muchas materias me daban, o sea, realmente muchas materias me daban pues mucha flojera, ¿no? Yo no quería saber, por ejemplo, de lingüística o de ciertas zonas de la historia de la literatura, que están muy interesantes si eso es lo tuyo, ¿no? Pero para alguien que quiere escribir puede ser hasta como, me acuerdo que, o sea, yo no leía lo que me dejaban de leer, sino que me ponía a leer lo que me gustara. Y sí, entonces, pues no la estaba armando muy bien. Y cuando me di cuenta de eso, pues ya me salí. Sí, y te digo, para mí es una de las más sabias decisiones que cualquier persona puede hacer. O sea, si no está conforme en el lugar, si ve que el camino que estaba tomando no es el correcto,
muchos podrán decir es que es un fracaso y esta consigna que nos ponen muchas veces aquí en México, ¿no? De cuántos quisieran estar en ese lugar donde tú estás y te hacen meterte culpa, pero al final dices, pero ¿para qué voy a estar ocupando un lugar que primeramente no voy a desarrollar a cabalidad? Entonces, y lo más importante es estar bien uno mismo. Entonces, como bien Ujú. dices, es decir, alguien quiere ser escritor, alguien quiere ser creador de cualquier tipo de situaciones, aquí hablamos de literatura, por ejemplo, tiene que tomar eso en mente, es decir, estudiar la carrera de lengua y literaturas hispánicas o las que sean modernas o cualquiera de las otras opciones que dan muchas de las universidades que existen en el país, o si esto nos ven fuera de nuestras fronteras, en su país, tiene que tomar conciencia de que la carrera le va a servir desde una perspectiva meramente académica. Al terminar la carrera, puede seguir con este interés de ser escritor, pero para tener ese título tienes que tener, como bien dices tú, la vocación de estar leyendo tal vez textos que no te interesan, estar Ujú. estudiando materias que no te llaman la atención, que no te van a abonar ni a tu proyecto académico ni a tu proyecto artístico. Entonces, porque yo ahorita ya estoy escuchando mucha gente de blasfemo, ¿cómo te atreves? La carrera me brindó las Ujú. herramientas que me hicieron el gran escritor o la gran escritora. Pero ese es el caso de esa persona. No a Ajá, todos exacto. les funciona. Sí, es lo que dices. O sea, ajá, te puede servir, pero no necesariamente. Y, ajá, y tienes que tener como pues esa frialdad de reconocer de esto no me está sirviendo, este no es mi lugar. Lo que comentabas hace rato del fracaso también es algo que yo tenía muy presente, ¿no? De que mi familia me decía, no mames, pues estás en la UNAM, ajá, no puedes estar en un lugar mejor y eso también me mantuvo más tiempo en ese lugar donde en el fondo no quería estar. Ujú. Sí, o sea, la culpa, el señalamiento, el estigma, ¿no? De te saliste de la una y dices, no, o sea, Ajá, creo que ese es un mensaje, o sea, al final dices, las instituciones no hacen a las personas, sino es al revés. Entonces, si tú no le vas a abonar a la institución en ese sentido de vas a ser el gran investigador y demás, pero aquí está tu obra, aquí está tu legado y tu legado no es un título, no es estar en congresos de estudios filológicos, ni la gran edición crítica, no, lo tuyo era crear, mostrar escenarios, mostrarnos personajes con tu estilo, con tu perspectiva. Y para eso la carrera no te servía. La carrera no ujú. te iba a dar ojos para ver, no te iba a dar una conciencia para analizar esas situaciones, analizar a los personajes que tal vez te rodeaban o que tú mismo creabas a partir de ciertas circunstancias que ahorita vamos a hablar. Para eso no te servía la carrera. Entonces, como que coincido totalmente contigo, tener conciencia de eso y no dejarse influir por factores externos, entiéndase la familia, la sociedad, el peso de una institución, ¿no? O sea, como de, tienes que tener un título universitario para ser alguien. A veces no, a veces lo que tú necesitas es tener talento y tener voluntad y tener las ganas de esforzarte, de sacrificar, de ser observador de Sí, de quién eres, hacia dónde ajá, si vas. hubiera sabido, o sea, lo que hubiera hecho era tomar como talleres, más bien, como talleres pequeños por fuera, ¿no? En otros lugares, con escritores, en escuelas de escritores, tal cual. Ujú. Sí, sí, sí. Pero piensa, vamos a ser optimistas, no seamos tan pesimistas. Gracias a que entraste a la carrera, comenzó ese gran proyecto que ahora tú desarrollas. Porque ahí conociste a alguien que te dijo, ¿no? Como que te dio ese empujoncito, que te dijo, anímate, ¿no? O sea, ahí está el talento, ahí Sí, está el área de oportunidad, como se les llama hoy en día, ajá, sí, y yo ahí creo comienza, no es que tan lo malo. que hace, pues lo que hace valioso un proyecto, el mío, el de quien sea, es como que aportes esa cosita que nadie más puede dar. Y creo que eso que yo tengo, ese carácter que tienen mis viñetas, sí sale mucho de, pues, de todas las experiencias que he tenido, ¿no? Ya sean agradables o desagradables. O sea, entonces así lo veo, ¿no? De todos los fracasos, las frustraciones, es lo que me da material para hacer ahora lo que estoy haciendo. Y eso es totalmente positivo y hasta terapéutico, ¿no? Esa Ujú. catarsis que sirve, ¿no? O sea, el arte como catarsis, ¿no? Hay mil formas de hacer catarsis. En nuestro caso, muchas veces que estamos involucrados en las letras o en la literatura o en alguna forma de expresión, pues es eso. Y como bien dices, en tus viñetas se ve eso, se ve la forma de cómo abordar la vida, no solamente lo negativo, sino también lo positivo. Ya cuando uno lo digiere, y ya eres consciente de que cierta persona o cierto momento es o fue valioso,
lo puedes ver, ¿no? O sea, ese valor de las personas, o sea, cuando esa persona es valiosa o esa situación de igual manera es valiosa, digerirlo y plasmarlo, aunque a veces también el bote pronto es muy bueno, porque muchas de tus viñetas cumplen con eso, ese golpe contundente que dices, wow, ¿no? O esas vueltas de tuerca que muchas veces haces, o sea, estás llevando una situación, como decía un poco en tu semblanza satírica, burlesca, y de pronto das una vuelta y lo transformas en algo de terror, en algo de horror, o en algo así como de tendencia que genere así como impacto de cualquier tipo. Entonces eso significa que ya eres consciente, no solamente de tu estilo en el arte, sino también incluso de tu vida, porque de una u Ujú. otra manera el artista refleja su estilo de vida, su estilo de percepción en sus obras. Ujú. Sí, no, no, gracias por todos esos comentarios. Y pues bueno, comencemos Ajá, a desglosar. o sea, me No, no, indica sí, que, bueno, que lo has leído, pues, has leído los libros. sí, no, no, es decir, acercarme a tu obra, o sea, uno que te conoció antes, así eras tú, es decir, alguien, pues, yo podría decir así como si fuera testimonial y esto fuera un documental sobre ti, así de, no, antes de que Zul publicara sus libros y que Changos Perros, ¡pum!, fuera una explosión y comenzara a compartirse y comenzara a tener muchos seguidores, etcétera, pero yo puedo decir, sin temor a equivocarme, que cada una de las viñetas, cada uno de los libros o los magazines, como también se les denomina, de Tzul, es Tzul siendo Tzul. O sea, Carlos Tzul así es, así habla, así platica, así piensa, así siente. Entonces, eso también siempre se va a agradecer. No es una pose, no es esa situación como de, soy el gracioso o el reflexivo en mi obra, pero en la vida personal o en la vida íntima, en la vida social, soy de otra manera. Y esa autenticidad siempre se agradece y más cuando se percibe en la obra. O sea, es decir, que tú hayas ya tenido, que tengas un estilo consolidado no significa que te hayas caído en el confort y que te cruces de brazo, porque muchas veces te arriesgas. Es decir, muchas veces estás arriesgado, muchos de tus magazines o muchos de tus viñetas rompen ciertos esquemas de lo que uno está acostumbrado a ver en Changos Perros a lo largo de las redes sociales o de las publicaciones ya en conjunto, y a veces te atreves a romper esquemas. O sea, voy a poner un ejemplo para que se entienda. O sea, por ejemplo, aquí lo estoy mostrando. Eh, este título rompe totalmente el esquema de lo que normalmente es Changos Ujú. Perros, ¿no? El dibujense de Nightmares. O sea, aquí hablas de un mundo raro, casi casi a veces apocalíptico y Ujú. demás, pero es de una situación que ya no son esas viñetas cómicas nada más, sino son crudas. Y esa crudeza, aunque se puede ver a veces entre líneas, por decirlo así, o entre trazos, en este caso, en muchas de las viñetas de Changos Perros, este en particular me llamó la atención por la crudeza en lo que lo manejas, ¿no? O sea, que alguien pida que lo esté acompañando y que pueda estar dibujando sus imágenes, y ahí se refleja un poco ciertos miedos, la paranoia, que también es otro tema que tocas en algunos de tus libros, estas situaciones de los temores, las incertidumbres, lo manejas. Y eso muchas veces se aparta de lo cómico, muchas veces se aparta de, ¿cómo se puede? A la inversa, se toma con mucha seriedad de, no, pues vamos a hablar de trastornos y vamos a hablar de miedos, hablemoslo con cierta seriedad, pero tú en tus trazos muestras todas esas caras, o sea, muestra de ellos, si alguien se acerca a esta obra va a ver eso, va a ver en tus dibujos muchas caras, muchos ojos, como que un casi casi ambiente barroco, ¿no? No hay vacíos, Ujú. todo está lleno y como que muestra esa forma de desbordar las emociones. Entonces, eso, Sí. como vuelvo a insistir, eso se agradece porque se nota una sensatez en ello. Ujú. Pero aquí es donde entras tú y te pregunto, por ejemplo, en este proyecto, ¿qué te empujó a salirte un poco de las viñetas que nos tenías acostumbrados y adentrarte a esta situación de la ansiedad, de la paranoia, de los miedos, de los sueños? Sí, bueno, yo siento que paso como por etapas desde que empecé a hacer monitos y empiezo a tocar ciertos temas hasta que los agoto y luego me cansan un poco y siento la necesidad de buscar temas diferentes o maneras diferentes de abordar un tema. Y entonces, justo estaba pensando, una idea que me da muchas vueltas en la cabeza es la de en algún momento ya no hacer tanta viñeta o tanto monito chistoso.
¿no? Que es algo que me gusta mucho y se me da incluso de forma muy natural, aunque, o sea, aunque yo no quiera, estoy así como tomando un té y pum, se me ocurre alguna cosa, ¿no? O sea, ni siquiera me lo tengo que proponer a veces. Ujú. Pero también, justo por eso mismo, hay momentos en que deja de ser tan interesante. Entonces, sí me han dado ganas de explorar otros formatos, como por ejemplo este del que mencionabas del Dibujence de Nimers, que es diferente de lo que subo en redes sociales en el sentido de que, bueno, es una historia completa para empezar. O sea, no es solo un cuadrito, sino que es un cuento. Y el dibujo también es diferente, o sea, más bien hay dibujo. Me tomo más tiempo para diagramar la página, para eh, diseñar a los personajes y todo eso. Y de hecho es algo que me gustaría, o sea, por ese camino me gustaría seguir. Ajá, y un poco, o sea, no abandonar las viñetas, sino como, no sé, quizá ponerle más atención a otro tipo de narrativa. Sí, es algo, o sea, es algo que quiero hacer. Y Sí, y siempre es está, por esta cosa de que uno mismo está buscando cosas interesantes, o sea, para uno mismo, sí, cosas divertidas de y en, hacer. y en tu caso tienes también el enorme beneficio de que también escribes cuentos, entonces ya tienes muy bien la idea de trazar personajes, trazar historias y todo lo que implica trazar una historia, es decir, este planteamiento, el nudo, el clímax, el desenlace, tú lo sabes hacer. Entonces, pasarte de las viñetas allá a unos, o sea, hasta incluso a una novela gráfica, etcétera, o una versión más corta, creo que tú lo puedes lograr en ese sentido, porque ya tienes el talento. Es decir, porque también hay que hablar de eso. Muchos a ti te conocen por tus viñetas, por este proyecto de Changos Perros, pero tú también escribes cuentos, también has ganado concursos de cuentos. Tus primeras publicaciones fueron narrativas, entonces eso también es otra perspectiva que quisiera que abordáramos. Para ti, el aspecto narrativo, ¿cuánto te sirve ese talento que tienes y ese conocimiento que tienes de hacer narraciones? ¿Cuánto te sirve tanto en tu proceso de generar las viñetas o este tipo de proyectos de unas historias ya con personajes, momentos, que implica también un conocimiento ya de cómo las perspectivas en el trazado, etcétera? Pero este aspecto de lo narrativo, ¿cómo influye en tu trabajo en general, tanto en la narrativa, Ujú. ya en la literatura, como en esta faceta tuya de monero? Sí, bueno, sí, para empezar, diré que sí es verdad que gané algún concurso, bueno, algunos concursos de cuento y tuve algunas becas también para escribir cuentos. Sin embargo, no sé por qué será por una inseguridad ya como muy interiorizada. Yo no me sentiría como, yo nunca diría que sé, ¿no? Que sé cómo se escribe algo. Me siento igual de perdido que al principio y todo eso. Y sobre la forma en que se conectan la narrativa literaria y las viñetas, siento que es más, seguramente sí me ayuda a haber empezado a escribir, ¿no? Antes. Pero cuando hago las viñetas, justo lo que trato de hacer es olvidarme de todos los mecanismos literarios. Como que, ajá, por ejemplo, estoy escribiendo el texto de una viñeta y si fuera un cuento, si fuera un texto, le pondría mucho más atención a evitar, no sé, las cacofonías, buscar las palabras justas, todo eso que buscas cuando estás escribiendo, ¿no? Pues todo eso, ajá, trato de dejarlo a un lado cuando estoy escribiendo el texto de una viñeta para sentirme más cómodo y más libre. Entonces, en los textos de las viñetas seguro, o sea, si me pongo a revisar voy a encontrar así como palabras repetidas, palabras que no suenan bien de plano, palabras mal escritas. Ajá, entonces como que más bien me relajo mucho a la hora de escribir los textos de las viñetas. Y siento que así me sale un poco más divertido. Porque escribir me gusta mucho, pero me cuesta también un montón de trabajo acabar un texto, justo no sé, como este afán de perfeccionismo que luego uno tiene, que también viene un poco de la facultad, de cuando te hacían analizar textos y era, o sea, era abrumador ver cómo
o sea, todos los textos, cada línea, cada párrafo estaba perfectamente justificado y tenía una razón, y tú sentías que a la hora de escribir también tenías que, o sea, tu texto tenía que estar así súper chingón, si no mejor ni lo escribías, y es una presión muy grande, entonces que a veces te impide acabar un texto, porque sientes que tienes que cumplir con todo, como con todas esas normas, por decirlo así. Y en las viñetas, bueno, todo eso trato de dejarlo a un lado Y lo para que logras. sea un ejercicio más libre. Ujú. Sí, y la naturalidad se ve. O sea, y eso es justamente otra cosa que quisiera yo conversar contigo. Es, ¿cuál es tu proceso? Es decir, tu proceso es, tú comentas, ¿no? Muchas veces ya te sale de manera natural, estás comiendo, estás tomando un té y de repente te viene una idea y la abordas, pero haces el proceso. Es decir, muchas personas que han visto tu trabajo, incluso has dado talleres y tú muestras, ¿no? Más o menos tu proceso Ujú. creativo. Pero a mí lo que me interesaría saber es, cuando tú terminas, o sea, ya tienes la idea, la plasmas en el soporte que tengas, supongo que la mayoría de las veces son las hojas blancas tal cual, y en el momento de ya estar haciendo estas partes de los diálogos o la narrativa, lo revisas mucho, este carácter riguroso que mencionas que normalmente se aplica en la literatura, ¿lo aplicas también tú en tus viñetas o tal cual, así como nació, así lo dejas? No, sí lo reviso. Ujú, lo reviso mucho, pero también menos que de lo que reviso los textos. Ujú. Ajá, como que intento soltar los textos más pronto, o sea, no clavarme tanto. Pero sí hay una revisión, claro. Sí, no hay frases que pueden estar meses en mi libreta y que no las llevo a la viñeta porque no me gusta todavía cómo suenan, siento que no se entiende bien, no es lo suficientemente directo. Entonces sí hay un proceso de corrección, de revisión y todo eso, pero mucho menos clavado que en los cuentos. No, ahí en un cuento, pues, yo me tardo años para terminar, un proyecto. Sí, sí, es terrible. O sea, luego escucho gente que dice que escribió un libro en meses y envidio un montón a esas personas. Yo no podría hacer eso. Sí, 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 sí. Entonces, tus viñetas muchas veces tienen como un guión, es decir, antes de que te vayas directamente al dibujo, al trazado, primero planteas como en una forma de bosquejo, una lista de una lluvia de ideas o algo, las frases o la situación que vas a plasmar, o primero nacen los dibujos y a partir de los dibujos ya comienzas a plantear la narración y en consecuencia estos parlamentos o estas narraciones. ¿Cómo es el proceso más o menos la mayoría de las veces? No Ujú. siempre tiene que ser Sí, el mismo. claro, claro. ¿Cómo es? Pero, en mi caso casi siempre es primero el texto, primero la idea. Ajá. O sea, incluso en el celular, por ejemplo, en la parte de las notas, se me ocurre algo y lo apunto. O sea, no necesito el dibujo para empezar. Es más como la idea, las palabras. Y sí, rara vez hago una viñeta, si es que lo he hecho alguna vez, una viñeta que no tenga texto. Entonces siempre es primero el texto y trabajarlo. Y hasta que tengo el texto claro, ya le pongo el dibujito, que en muchas ocasiones es algo casi accesorio a veces. O sea, es como, incluso noto que muchas veces lo que hago es repetir lo que ya puse en el texto, lo repito en los dibujos, que es algo, digamos, incorrecto. Pero es así como me sale, ¿no? Sí, y te digo, eso es lo que ha consolidado tu estilo, al grado de que ciertos proyectos evidencia eso, ¿no? No solamente tu estilo de trazado, sino incluso eso que dices, ¿no? Lo que importa es el mensaje y el dibujo termina siendo nada más como un ornamento, ¿no? Es decir, simple y llanamente es un Ujú. complemento. Por ejemplo, Ándale. siguiendo un poco con tus proyectos, me llamó demasiado la atención este proyecto, ¿no? El Love Stories, que Ujú. cuentas un poco en la presentación, en el prólogo, que nació por una solicitud expresa, ¿no? O sea, alguien te mensajeó y dijo, me le quiero declarar al amor de mi vida y como tengo miedo, incertidumbre y demás, oye, tírame el paro, dibuja nuestra historia y a partir de eso quiero demostrarle o quiere mostrarle o declararle mi amor. Y felizmente, tú escribías que
que no querías que le fuera tan bien, más para eso, Ujú. pero bueno, felizmente para esta pareja ocurrió lo contrario y como tú escribes y lo has dicho en otras entrevistas, ¿no? Como de, pues es que tú no te sientes el doctor amor, el doctor corazón, a pesar de que debido a tu naturalidad en tus love stories, te ve esa naturalidad así como de que tú ya fueras conocedor del amor y las relaciones interpersonales, incluso las reacciones, la psique de las personas. Ujú. Y entonces me llama la atención, sabemos cómo nace este proyecto, pero que lo hayas desarrollado y que afirmes que pues, tú no puedes ser el doctor corazón, pero tus trazos y tus parlamentos dicen lo contrario. ¿Qué Sí, sientes al respecto? eso es rarísimo, rarísimo. Porque sí es verdad que no, realmente mi experiencia en ese tema es escasa y más bien soy torpe, ¿no? En ese campo de la experiencia. Y, ajá, es lo último que yo pensé que iba a hacer en la vida. Ajá, soy como la persona menos indicada para, pues, dar un consejo o orientar a nadie lo más mínimo, ¿no? En ese aspecto de la vida y en cualquier otro. Entonces es rarísimo estar escuchando o que me comparta la gente sus experiencias, ¿no? Experiencias tan personales y estarlas yo llevando al papel como si yo entendiera algo, ¿no? De lo que está sucediendo. Entonces es rarísimo, es como, para mí era al principio como ciencia ficción. Ajá, es como si estuvieran contando cosas que sucedían en otro planeta. Y ajá, justo porque no tengo mucha experiencia ni nada que decir al respecto. Ujú. Sí, es como... Ajá, pues sí, eso, o sea, es como haz de cuenta que ignoras algo, ignoras todo sobre un tema y te toca hablar sobre eso. Entonces, es muy extraño. Que ese podría ser otro proyecto para ti, o sea, precisamente una persona como extraterrestre, lejana de ciertas experiencias y que de repente comienza a testiguarlas y por azares de la vida, azares de las situaciones, comienza a trabajar de eso porque no tuvo de otra, ¿no? O sea, tenía que sobrevivir en ese mundo y comenzó a dar consejos, a dar observaciones, pero tal vez, aquí es una teoría, yo no soy terapeuta ni nada por el estilo, y yo leo, está lejos de ser un canal para De terapias, pero creo que tal terapia. vez es la sensibilidad del artista. Tal vez lo que tú tienes es cierta empatía, no tanto por la experiencia, de decir, ah, pues sí, yo lo entiendo, porque yo recuerdo cuando yo lo sentí, pero tal vez es esa empatía que muchas veces tienen los artistas de saber observar, de saber percibir. Tal vez no lo entienden de viva piel, pero lo entienden desde la perspectiva artística, la historia, porque eso es algo Ujú. que te quería preguntar. ¿Cómo nacen estas historias? Entonces, te lo narran de manera escrita, te mandan fotografías de la pareja, te mandan audios. ¿Cómo nacen estas love stories? O love stories, perdón. Ah, ya, fíjate que eso es muy curioso y es algo que también me gusta mucho que suceda. O sea, que digamos que de alguna forma hago que la gente escriba. O sea, gente que no son escritores, que no tienen como especial inquietud por escribir, ni por crear un cuento, ni nada. Esas personas se ponen a contar cosas, a escribirlas, a redactarlas. Y no sé, me parece, alguien alguna vez me comentó que había intentado hacer algo parecido, pero que le costaba mucho que la gente se soltara y escribía, o sea que, porque escribir pues es una chamba, o sea, tienes que sentarte a pensar, a ordenar la información, y muchas veces la gente no se animaba. Pero con las love stories parece ser algo muy natural. Entonces creo que todo el mundo quiere contar sus cosas. Y me parece chidísimo que puedan expresarse por escrito. Personas, te digo, que no son escritores. Yo siempre les digo que cuando me preguntan, oye, ¿cómo te lo cuento? ¿Tengo que hacer un guión? ¿Tengo que estructurar? Y les digo, no, como te salga natural, tú expláyate, no hay límite de extensión. Puedes escribirlo o puedes mandar un audio, como se te haga más fácil. Y sí, ¿no? Muchas veces, o sea, sí hay gente que es muy breve, que no quiere como dar tanta información, pero por lo general sí se sueltan escribiendo. Y lo que he descubierto, bueno, después de hacer muchas love stories, es que más bien mi chamba es una chamba de edición, de editar textos. Ajá, porque al principio creía que tenía que meterle
como un montón de creatividad para que la historia fuera divertida y no sé qué, como inventar cosas, meterle ahí yo frases y situaciones, y más bien es tomar la información que ya está y solamente identificar como esas frases, esos momentos que son la columna vertebral de la historia. Y creo que es eso más bien. Bueno, eso es lo que he descubierto, que es edición de textos. Las love stories es edición. Y estas personas que te han compartido sus love stories, ¿te han mensajeado después diciéndote si, qué percibieron de tu interpretación, tu edición, tu corrección en algunos momentos de esto? ¿Si has tenido esa oportunidad y Sí, ese claro, acercamiento? ¿O se queda claro. nada más así como el gracias y punto? Ajá. No, sí, me escriben después. También era algo que me ponía un poco nervioso, o sea, tener la historia de alguien y reinterpretarla, pasarla como a otro formato y no saber, o sea, como esa persona que me había contado su historia, si se iba a sentir identificada o si iba a sentir que yo cambié demasiadas cosas. Ajá, o sea, como tenía muchas veces esa duda de, ¿será que en mis monitos se van a ver ellos? ¿O les va a parecer que no tiene nada que ver? Y, y sorprendentemente o sea, lo que pasa es que la gente sí se identifica cuando ve las historietas. Y muchas veces me escriben para decirme que les gustó muchísimo, que muchas gracias. Eh, incluso, o sea, para decirme que les ayudó de alguna forma, como para verse ellos mismos y darse cuenta de cosas que estaban haciendo mal. Ujú. Solo por el hecho como de ver la versión de otra persona, de ellos mismos. Y también hay gente que me ha escrito o sea, cuando mucho de tiempo después termina la relación de la love story, igual alguien se toma el momento de decirme, oye, pues mira, me hiciste esta love story hace tanto tiempo y solo quería comentarte que ya terminamos y no sé qué, ¿no? O sea, como que sienten como que es apropiado avisarme que esa love story ya no va más. Pero sí, es Ya, muy ya. bonito tener esa retroalimentación. O también, por Sí, no, ejemplo, cuando se casan, también me avisan de, mira, ya nos vamos a casar. O sucede que me piden la segunda parte de la love story, ¿no? Así de 2 años después, ahora estamos así, ¿no? Y siempre tiene esa continuidad de alguna manera. ¿y has pensado abordar otros temas con esta misma, o sea, desde esta perspectiva, no temática, sino Ujú. perspectiva, es decir, que ya no sea de amor, sino que sean miedos, incertidumbres, ¿por qué no traumas? Algo por decir, ¿has pensado crear un Claro. proyecto paralelo al de las Love Stories? Sí, hay algo parecido que son las sad stories, historias tristes, que de cuando en cuando invito a la gente a que me cuente sus historias de cosas tristes que haya vivido, no necesariamente en relaciones románticas. Entonces, porque sí me gusta variar. La diferencia es que es más complicado que la gente quiera pagar, porque bueno, todo esto lo hago por comisión, pues, o sea, es como un trabajo. Y entonces es más difícil que quieran pagar por recordar algo triste. Entonces como para qué querrías pagar o sea, es como pagar porque te tomen una foto cuando estás llorando, ¿no? O sea, ¿quién querría hacer eso? Entonces, por esa razón es más complicado que fluya tanto como las love stories. Pero sí lo hago de vez en cuando. Y la dinámica allí es que, o sea, no les cobro, pero todas esas historias las voy sumando a un fanzine que de vez en cuando lo reimprimo. Ujú. Perfecto. Sí, porque creo que es interesante lo que acabas de decir, es decir, eh, ver el arte como un espejo, un reflejo de algo, y entonces a veces tomas conciencia o te cae el 20 cuando ves reflejada la interpretación, la opinión, la percepción que tiene otra persona u otro grupo de personas sobre ti, sobre tus acciones. Por ejemplo, esto de las love stories, pues podrías decir, mi historia de amor es la mejor y de repente sale esto y ves que hay muchas historias de amor que son dignas de contar, dignas de envidiar en algunos casos. También hay historias tristes, ¿no? De que una persona está perdidamente enamorada, pero por azares de la vida se separaron, pero la otra persona sigue recordando
con nostalgia, con cariño a la otra persona y al grado, ¿no? Que ponen eso de, si llegas a leer esta love story, espero que estés bien y esas historias Ujú. así entrañables también sirven, porque pues, tal vez en unos años esa persona, ya sea la que mandó a hacer la love story o bien la persona a la que se la dedicaron, ve Ujú. una percepción, genera conciencia o simple y llanamente pues, indiferencia, no sé, esa fue una etapa de mi vida y no me interesa, pero también sería una grata invitación a muchas personas a que contaran estas sad stories que mencionas, porque puede servir como una catarsis, es como platicarle a alguien qué te ocurre y a veces simple y llanamente por haberlo contado te desahogas y te sirve, o sea, tal vez no es buscar la respuesta, pero es simple y Ujú. llanamente sacar eso, esa famosa catarsis de comentarlo y ya como que ya no lo estás cargando solo tú, sino ya lo Ujú. compartiste y pues obviamente es exponerte, no lo voy a negar, nadie le gusta exponerse y mostrarse susceptible ante el prójimo, pero a veces podría también servir, porque como te lo decía Ujú. en el otro proyecto, cuando hablas de los miedos, cuando hablas de los aspectos del temor, el inconsciente y demás, creo que también es un tema que te interesa mucho porque se ve, incluso muchas de tus viñetas a lo largo de tu obra muestran la toma de como que la voz interna, o sea, qué es lo que la gente piensa, o hasta lo ves en forma de reacción de cuando la gente se sorprende y se cae, ¿no? Del plup y demás, porque Ujú. como que noto mucho en tu obra que te interesa en demasía lo que la gente percibe y siente, o sea, lo que piensa Ujú. y lo que siente. Muchas veces hasta las viñetas no se tratan de parlamentos, no hay un diálogo muchas veces, sino es lo que está pensando, lo que está ocurriendo, o el narrador como que nos adentra a lo que se está observando, pero para tomar una conciencia. Entonces, para ti, ¿qué Ujú. importancia tiene eso de leer a las personas, leer el panorama para generar una viñeta en este caso? Ujú. Sí, lo que yo intento hacer siempre es respetar la forma en que me están contando su historia. Sí, de alguna forma, creo que uno siempre es como el héroe de su historia, ¿no? Cuando la cuentas, tú eres el protagonista y bueno, obviamente cuentas todo desde tu perspectiva. Y entonces es lo que siempre trato de respetar. Incluso, aunque haya veces historias que yo las estoy leyendo y digo, no mames, qué tóxico es esto. O sea, esta persona está mal, no se da cuenta. Ajá. Bueno, ese juicio de mi parte, esa opinión, también digamos que la pongo en silencio y respeto la forma en que me está contando la historia la persona. O sea, si ella o él mm, cree que fue, a lo mejor está siendo tóxico, pero él siente que fue víctima de algo, yo respeto esa perspectiva y así lo pongo, aunque yo personalmente no esté de acuerdo. Y creo que eso, tal vez eso también ayuda un poco a que la gente se sienta cómoda leyendo sus historietas. Sería muy y complicado que yo me pusiera como a tratar de corregir o ya sabes, como a enmendar en la historieta cosas con las que no estoy de acuerdo. Y ajá, es justo lo que no quiero hacer y evito hacer siempre. Ujú. Está bien, o sea, y eso es algo importante, ¿no? Porque a veces es contar la historia tal como la percibe la otra persona para que tal vez la otra persona tome conciencia, porque eso le corresponde a la persona, ¿no? En este caso no te corresponde a ti porque tú no eres el terapeuta de pareja, tú Ajá. no eres nada de eso para Sí, lo decirte que a está mí, bueno ¿no? también es lo que siempre digo es, bueno, los lectores de la página, los que vayan a ver la historieta, son los que a ellos les toca más bien como emitir esa opinión. Si ellos ven algo así como red flag o no sé qué, ellos lo van a comentar y la persona que me pidió la love story ahí lo va a ver. Ajá. Sí, es el caso. Ajá, Perfecto. pero yo soy como un intermediario que lo que tiene que hacer es aparecer lo menos posible. Y sí se me hace curioso muchas veces que cuando la gente comenta las love stories, critican a la persona al personaje, ¿no? Al protagonista, y nunca o muy rara vez me critican a mí. Así de, ¿por qué? Ajá, como que, y me gusta esto de que parece que yo no existo, como que no hay un intermediario, como que es la persona la que está contando su historia directamente. Y yo me salvo así de las críticas. Y creo que eso me gusta de lo que hago.
como desaparecer un poco. Y en tus demás viñetas, ¿cómo haces este proceso de percepción, de análisis, de analizar un vicio o alguna situación? ¿Cómo lo haces en tus demás viñetas? Sí, ahí lo que trato de hacer cuando estoy hablando ya de mis cosas es de tener la menor cantidad de filtros posibles. De- Ujú. Sí, me acuerdo que hubo un momento en el que dije, porque uno siempre cuando va a, no sé, escribir algo, mostrar lo que sea, algo lo que siempre piensas es como cosas como, ¿y si lo ve mi mamá, no? O si lo ven mis tías o mis amigos, ¿qué van a decir? Ajá, se van a dar cuenta de que estoy triste, ¿no? Qué pena. Y, tantas cosas a las que estás, como a las que les temes, ¿no? O sea, tienes como este temor de mostrarte. Y eso es ese tipo de filtros son los que intento hacer a un lado. Nunca se pueden como quitar todos, ¿no? Pero creo que mucho de la gracia de las viñetas que hago viene de allí, de intentar ser sincero, honesto, con lo que siento, incluso y sobre todo con cosas no positivas que uno siente. Como, no sé, hay una viñeta que me gusta mucho, es un gatito que dice, ¿a ustedes qué los mueve? A mí la envidia y el rencor. Y eso es muy yo. Este, o sea, siento cosas no positivas, no siempre siento cosas positivas. O sea, también hay como basura que uno trae en la cabeza. Y eso me gusta mostrarlo y decir, miren, pues así soy. O sea, no soy una persona encantadora. O sea, también tengo estos pensamientos negativos, negros, que no están bien. Ujú. Pero también, o sea, lo padre es como aceptar que los tienes. O sea, ¿saben qué? Esto está en mí, esto soy, y ahí les va, ¿no? Y creo que, te digo, de ahí viene mucho del humor que pueda haber en mis monos. Sí, y además tú sigues una tradición, ¿no? O esta famosa imagen que tienen del mexicano, ¿no? De reírse de sus desgracias, etcétera. Y ya que estamos tocando el tema de la tradición, ¿tú tienes influencias, tú tienes algunos moneros o algunos creadores de cómics o algo por el estilo que te hayan inspirado o te inspiren en tu propia producción? Sí, sí, claro. En distintas etapas ha habido varios autores que me han inspirado y a los que incluso he intentado copiar, así tal cual. Porque me gustaban tanto que intentaba dibujar como ellos. Y como por ejemplo, no sé, Kiss, eh, Robert Crumb. También hay un monero que se llama John Callahan, del que hay una película, por cierto, donde sale Joaquín Phoenix. Yo no la he visto bien, pero pues recomiendo si alguien quiere como meterse en el mundo de este monero, pues igual puede acceder a través de la película, ¿no? Y, ujú, y actualmente autoras como Liana Fink o Flavita Banana, por ejemplo, son dos autoras que admiro mucho ahorita. Y eso, entonces creo que, bueno, admiro el estilo. O sea, me gusta cuando he encontrado moneros que dibujan ahora sí que como se les da la gana, sin respetar como parámetros tradicionales de cómo debe ser un dibujo. Ujú. Eso es también lo que me gusta mucho, lo que me impacta, lo que me impresiona y lo que me influye. Ujú. Sí, ¿no? Que se evidencie la pasión y lo que tú decías en relación con tu propia obra, ¿no? Eso, esa naturalidad, ese carácter auténtico de mostrarte tal cual y mostrar las cosas y que vayan más allá del canon, que vayan más allá de las perspectivas desde una percepción artística, académica, de no, es que tienes que trazar esto y la sombra tiene que ser y tienes que tener conciencia Ujú. de la luz, porque a veces el mensaje va más allá pues estas dicotomías del fondo y la forma, a veces tienen que enfocarse solamente en una, o sea, a veces la forma es la que importa, pero a veces el fondo es el que va a sobreponerse ante cualquier situación. Entonces me Ujú. interesaba mucho Sí, saber las sí, eso que influencias dices, por eso. ajá, así como te comentaba hace rato de que cuando escribo intento como hacerlo lo más libremente posible y sin todas las restricciones que me pondría si fuera un texto literario.
con el dibujo también fue un proceso largo para mí en el que me tuve que olvidar de estas cosas que tienes que hacer cuando estás dibujando, ¿no? Todo esto de la proporción, la sombra, ajá, sí, es como lo mejor que puedes hacer es olvidarte de eso y más bien dibujar como te salga, ¿no? Y para mí por eso fue muy afortunado encontrar el idioma de los cartones, porque está la literatura y está el dibujo, que son dos cosas que me gusta hacer, pero podía abordarlas de manera mucho más relajada. Entonces fue como, vamos a bajarle un poquito y vamos a tratar más bien de fluir y de divertirnos, ¿no? Eso fue lo que encontré. Y yo creo por eso, como todas las ideas que tenía, fluyeron muy bien en ese idioma. Y para ti, ¿en qué momento explota tu proyecto Changos Perros? O sea, nació, te digo, más o menos 2013 es cuando comienzas a crear este blog y demás. ¿Y cuándo es el momento en el que explota y toda esta autenticidad, todo lo que nos has mencionado, en qué momento la gente lo comienza a conocer y reconocer? Sí, yo creo que, bueno, sobre explotar, creo que yo quiero, como yo lo veo, es algo que está, que tal vez puede explotar. Es como estas bombas que caen y se quedan ahí y no revientan, pero piensas que en algún momento va a estallar. Así siento, así me siento un poco como Changos Perros. O sea, no siento que es algo que ya haya explotado. Algo curioso que me pasa es que como que la gente o sea, me ha pasado que me preguntan, por ejemplo, que cuántos empleados tengo, ¿no? O cosas así. Ajá, como que la percepción desde fuera es de que, bueno, esta cosa es grande ajá, y realmente no, no es así. Yo no siento que haya sucedido esa explosión. Más bien es ¿Estás en algo que yo proceso? esperaría que suceda, y incluso como que mi yo más fatalista piensa que probablemente eso nunca pase. Eh, pero en cuanto a, por ejemplo, lo que son las redes sociales, sí, el momento en el que noté que empezó a crecer el número de seguidores fue cuando me lo empecé a tomar más en serio. Y por tomármelo en serio me refiero a de subir viñetas todos los días. O sea, luego subí como hasta 3 diarias. O sea, me lo tomé así como, esto es lo que quiero hacer y tengo que dedicarle tiempo, porque si no, o sea, el tiempo que le dedicarías a una carrera o a un empleo, porque si no, no va a suceder nada. Y ajá, entonces fue ese momento. Eh, no recuerdo como en qué año exactamente, pero estaba yo en Mérida cuando empecé a notar que ya caminaba un poco el proyecto. Y algo que lo complicó un poco es que yo tampoco tenía esta visión como de comercial o como de empresa, que es como uno debería verlo si quiere dedicarse a algo. Incluso si es algo artístico, incluso si son monitos y quieres lograr algo con eso, tienes que verlo como si pusieras un puesto de tacos, pues, con esa misma seriedad. Y, entonces, pero yo no venía pues, de ninguna, o sea, no tengo familia que se dedique a eso, no tenía como referencias. Entonces me costó mucho para empezar a hacerme la idea de que eso podía llegar a algún lado. Y, entonces, me tomó tiempo y como que poco a poquito, mm, por ejemplo, yo no pensaba registrar la marca hasta que alguien me lo dijo, por ejemplo. O lo de sacar mercha también es algo que me como tomó tiempo hacerme la idea de que eso tenía que hacer. Porque igual uno viene como de esta idea del artista, no, esta idea romántica del artista, o sea, que de lo último que se preocupa es de ganar dinero y que vive como del aire y todo eso. Entonces yo tenía mucho esa idea. Entonces es fatal cuando quieres emprender un proyecto seriamente, tener esas ideas encima no te ayuda para nada. Sí, es decir, la gente tiene que comenzar a ser consciente de que los artistas también tienen que pagar servicios, tienen que comer y demás, porque a veces comienza también, otra vez regresamos un poco al tema que estábamos hablando
en relación con la universidad, etcétera, es como de, ¿y por qué lo comercializas? El capitalismo ya te está ganando. Y dices, pues espérate, pues es que yo necesito, como tú lo acabas de Ujú. decir, le estoy dedicando tiempo, le estoy dedicando momentos, estoy tal vez sacrificando tiempo de calidad con la familia o tiempo para dedicarme a otra cuestión, pues necesito percibir ingresos. Y entonces esa idea romántica del artista, del arte por el arte y demás, pues eso lo puede hacer alguien, pero que no va a ser de manera profesional. O sea, no va a dedicar el tiempo que implica hacer una obra, simplemente va a escribir en las noches algo, dibujar algo, pero no le va a dedicar tanto tiempo como cuando alguien ya ve esto como una profesión, como un modus vivendi, y entonces tiene que entender eso, porque sí, otra vez regresamos a este mundo de los señalamientos con el dedo flamígero de, pero eres artista y tú nada más te Ujú. debes a referirle al mundo. Sí, dices, sí, pero así como yo también mencionaba hace rato que el mundo académico tiene que regresarle algo al pueblo, pero eso no significa que no cobre un salario, eso no significa que lo haga nada más por amor al arte o al amor a la humanidad, esta filantropía, para nada, es decir, tienes que implicar, vivimos en un mundo donde tenemos que pagar servicios, no nos dan Ujú. donativos, no, es artista y entonces te va a llegar tu despensa, tu tráiler lleno de víveres para que puedas sobrevivir y hacer cosas, para nada, es decir, necesitas ciertas situaciones y entonces Ujú. como tú bien dices, en algún momento te Ujú. cayó el 20 en relación con eso, de Sí, que lo que estamos haciendo tiene un valor y ese valor a veces tiene que cuantificarse de manera monetaria y eso no es ningún pecado. sí, sí, no me acuerdo me acuerdo que yo colaboraba en varias páginas y en un periódico escribiendo y haciendo ilustraciones y todo gratis. Y ajá, llega ese punto en el que dices, me quiero dedicar a esto, o sea, quiero sacar dinero de esto. Y sí recuerdo haber, o sea, mandado mails diciendo así de, bueno, quiero seguir colaborando aquí, pero sí necesito recibir un pago, ¿no? Y me acuerdo que en esa ocasión nadie me quiso pagar nada. Y es como es una responsabilidad también con uno mismo de, o sea, tú tienes que, ajá, como de llegar a ese punto en el que tomes la decisión de que es tu trabajo, de que tienes que cobrar por ello. Ujú. Y ser, o sea, no es fácil porque uno también quiere salir en espacios, en páginas y así, ¿no? Y es no solo es una cosa que le estás exigiendo a los demás, sino que también te estás exigiendo a ti de que dices, ok, bueno, voy a cobrar por esto, pero entonces lo que yo voy a hacer también tiene que tener calidad, tiene que valer la pena. Y ajá, es una exigencia para uno mismo, realmente, o sea, comprometerte a empezar a cobrar es algo que te estás exigiendo a ti. Ujú. Sí, totalmente, y eso es un factor importante, o sea, así como el trabajo de cualquier persona, desde del gasero, del bombero, del político, del docente, lo justificas, ¿no? De que tenga su salario y que hasta incluso le den mejores prestaciones, lo mismo tendría que ocurrir con el artista, porque te está brindando algo, no solamente te está brindando tiempo, te está brindando algo, ¿no? Una reflexión, un buen rato, o sea, si tú con tus viñetas nos hace reír y dices, pues eso también, o sea, es un trabajo, es un esfuerzo, no es algo de caridad, esta persona necesita percibir un salario, necesita percibir unas entradas y quitarse esa idea, ¿no? Esas famosas frases de muchas empresas de, te estoy dando el espacio, te estoy dando la oportunidad, así como de, agradeceme, ¿no? Te estoy dando esto y dices, espérate, sí, gracias por la oportunidad, pero no voy a ir a la tienda y decir, pues le doy una oportunidad, no, pues no, no puedo hacer eso, necesito canjear, así como la persona que vende productos, así como la persona que brinda servicios, le tienes que pagar por el talento que brinda, por el tiempo que brinda, etcétera. Entonces, es lo que tenemos que considerar. Pero bueno, vámonos a la recta final de esta charla, nada más para comenzar a entender algunas situaciones, algunas preguntas recurrentes cada vez que hablamos con un artista y demás. En el Ujú. caso particular de tus viñetas, ¿cómo las realizas? ¿Las realizas a lápiz? ¿Las realizas con pluma? ¿Lo realizas con algún tipo de pincel? ¿Pluma especial de dibujar? ¿Cómo es ese proceso? Ya para entender un poco lo de tu obra en general. ¿Cuál es Ajá. ese proceso? Sí, pues mira, tengo aquí, por ejemplo, la libreta de donde hago los dibujos, que es una libreta,
normal que puedes conseguir en cualquier papelería, de hojas blancas, ¿no? Ajá. O sea, es una libreta de escuela, pues. Y las cosas con las que dibujo muchas veces utilizo bastante estos, son estilógrafos, se llaman. O a veces unas plumas incluso más sencillas. Pero sí siempre es dibujo, ¿cómo se puede llamar? Tradicional. Es papel y tinta. Ujú. Y ya después, quizá, para limpiar un poco las imágenes, utilizo el Photoshop y o sea, sí empleo herramientas digitales luego para ciertos detalles. Pero lo más básico, pues, o sea, no soy como un maestro del Photoshop, sino que utilizo lo que necesito para que la imagen quede bien. Pero en general, digamos que eh, mi técnica es tradicional. Si no, no estoy tan metido como en la ilustración digital, que admiro mucho también, por cierto, el trabajo de ilustradores digitales. Ujú. Pero pues sí, no tengo esa formación yo. ¿Y te animarías justamente a prepararte para ilustrador digital? Claro, sí, yo creo es como de estas cosas como estas evoluciones que uno siempre está buscando. De, te decía que he pensado como incluso ya no hacer tanto monito y tanta viñeta y moverme a otros formatos, pues eso incluye un poco la cuestión digital. Sí me gustaría, porque te digo que veo muchos autores muy buenos, los sigo en Instagram, dibujos así súper bonitos y todo o casi todo es digital. Entonces sí me gustaría un poco moverme más por ahí, pues. Ujú. Y ya que hablamos un poco del futuro, ¿estás trabajando en algún proyecto o cuál es en lo que estás trabajando en estos momentos? Ya, mira, esa pregunta sí me la hacen siempre y siempre me prometo, a la próxima voy a tener algo en concreto que responder, y creo que es una cosa a la que le debo poner atención, pero no tengo un proyecto en específico. O sea, mi proyecto es seguir dibujando y sacando libros. Este año espero sacar algunas cosas más y, y viendo qué más hago que me pueda entretener. Ujú. Eso, pero pues sí, no, a la siguiente tengo que pensar en una respuesta más chida a esa pregunta, sí. Bueno, esa es muchas veces la idea que uno tiene del artista, ¿no? Que tiene un proyecto y tienes casi un horario y demás, pero también No, pero muchas veces fíjate los grandes que proyectos. sí es cierto, tengo que, incluso incluso solo, o sea, para promocionar lo que estoy haciendo, debería tener como un speech más claro. Y también creo que eso implicaría que yo mismo aclarara mejor a mis ideas. Tener claro qué chingados estoy haciendo, ¿no? Ajá. Me voy a preparar mejor para esa pregunta a la próxima. Oye, piensa en Ujú. eso, piensa que Ujú. esta explosión que va a tener, que tú dices que está en proceso, esta explosión de changos perros o cualquiera de tus proyectos que puedan surgir en el futuro, Ujú. piensa que la pregunta característica va a ser esa, ¿en qué estás trabajando ahora? O sea, Sí. ahora tienes esto, pero la vida sigue, ¿y en qué estás trabajando? Esa va a ser una Ujú. pregunta tópica, siempre va a ser recurrente, entonces para que ya vayas pensando en algo, o mínimo lo inventes, vayas creando así de, Ujú. no, estoy pensando ahora escribir esto, publicar Ajá. esto, ya para que Sí, sea luego tiempo. uno se inventa cosas y luego se hacen realidad, ¿no? Exactamente, Porque ¿no? Tal vez dices, ahí bueno, surge, ya inventé esto, chin, ahora lo tengo que hacer. ah, exactamente el compromiso. Y bueno, mencionabas de redes sociales, etcétera. ¿En dónde se te puede localizar en redes sociales, ya sea para que consigan tus textos o la merch que bien mencionas, cualquier cosa relacionada con tus monitos o con tu arte en general? ¿Dónde te podemos encontrar en redes sociales? Sí, estoy en Instagram, en Facebook y en Twitter. Y me pueden encontrar como Changos Perros. Le ponen Changos Perros y aparece. Tengo también una cuenta de Patreon que pueden apoyar por desde $2 y acceder a material exclusivo, o sea, cosas que no subo en ningún otro lado, en ninguna otra red social. Las pueden encontrar ahí y es un montón de cosas que están ahí. Entonces, también los invito a que se asomen a mi Patreon. Y
Y pues sería todo. O sea, me pueden escribir, te digo, a mis redes sociales y siempre estoy ahí yo contestando. Perfecto. Y los materiales, o sea, de tus magazines, tus libros y demás, ¿es directamente contigo o también hay Ujú. puntos de venta donde la gente se podría acercar a ellos? Bueno, sí puede ser conmigo, yo hago envíos a cualquier parte del país. Y también hay 3 tiendas físicas donde pueden encontrar mis libros. Una es Ricos Jugos en Guadalajara, aquí en la Ciudad de México, en un lugar que se llama Chino, que está en la Roma Norte, así lo encuentran, Chino en Instagram, y en Oaxaca, en una librería que se llama El Anhelo. Perfecto. Y De todos modos, también en Killer Quake pueden comprar una playera que incluye el libro de las Love Stories. ah, Ujú. perfecto. Sí, sí. Sí, de todos modos en la pantalla allá aparecieron tanto tus cuentas de redes sociales, esta parte donde te podemos apoyar con $2 y conocer material exclusivo, y tanto las librerías y esta última referencia, de todo aparecen en la pantalla para que no estén Ujú. así como de ¿dónde están? No, pueden ponerle pausa al Órale. video y ahí pueden ver las referencias. Pues bueno, pues infinitas gracias, Carlos. Un gusto saber de ti, un gusto leerte, un gusto saber que sigues progresando en este proyecto que nació de una idea así, Ujú. de un momento que era tu pasión, pero la fuiste consolidando. Entonces, un verdadero gusto, un placer haberte tenido en Yo Leo, Carlos. No, gracias a ti, Leonel, por invitarme y a ver qué día nos vemos así presencialmente Pues para mira, unos pulques o lo que sea. deja que la pandemia Ujú. nos lo permita a cabalidad y que tal vez también, pensando en Yo Leo, que sea la primera de muchas invitaciones. Tenemos muchas cosas que hablar, muchas percepciones, muchas situaciones, tal vez que ya nos des tips de cómo hacer nosotros nuestros propios monitos, etcétera. Lo podemos hacer con todo gusto. Ujú. Órale, pues cuando quieras, ahí estamos. Muchísimas gracias. Y bueno, ha llegado el momento de despedirme. Pero antes de despedirme, como siempre, les hago la cordial invitación para que se suscriban al canal, comenten si conocen el proyecto de Changos Perros de Carlos Zul, qué les parece, cuáles son sus monos favoritos, cuál es su love story favorita o alguna situación que quieran referir, ya sea del proyecto de Carlos Zul o bien de este proyecto de canal de YouTube llamado Yo Leo. A su vez, les hago la cordial invitación para que estén al pendiente de las redes sociales en torno de este proyecto. Y ahora sí, me despido agradeciéndoles infinitamente su presencia y diciéndoles, estamos en comunicación hasta siempre.